Más que aves, son parte de nuestro patrimonio. Más que observarlas, debemos conocerlas. Bienvenidos a Alas de Chile, con Matías Morales. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Alas de Chile. En el capítulo de hoy hablaremos sobre la historia evolutiva de las aves. Imagina esta escena por un segundo. Estás tranquilo en tu casa, miras hacia el patio o a la plaza del barrio y ves un pequeño chincol comiendo migas de pan o un zorzal corriendo por el pasto húmedo. ¿Me creerías si te dijera que en ese mismo instante estás viendo a un dinosaurio vivo? Durante décadas se nos enseñó que hace 66 millones de años un asteroide gigantesco chocó contra la Tierra y eliminó por completo a los dinosaurios. Pero la ciencia descubrió que esa historia estaba incompleta. Los dinosaurios no se extinguieron del todo. Un grupo en particular, los terápodos, parientes cercanos del velociraptor y del tiranosaurio, sobrevivió, cambió radicalmente y hoy domina los cielos de todo el planeta. Hoy viajaremos millones de años al pasado para entender cómo la evolución armó el cuerpo de las aves, por qué perdieron los dientes, cómo apareció el pico y qué pasó en el planeta para que hoy tengamos más de 10.000 especies de aves surcando el aire. Para comprender cómo un reptil terrestre terminó volando, debemos sacarnos de la cabeza la idea de que un día un dinosaurio se levantó con ganas de volar y le salieron alas mágicamente. La evolución no funciona así. La arquitectura anatómica de un ave se armó como un rompecabezas en mosaico durante más de 100 millones de años. Imaginemos las piezas de este rompecabezas entonces. La primera pieza serían las plumas. Casi todos pensamos que las plumas se inventaron para volar. La verdad es que los primeros dinosaurios tenían unos filamentos muy simples en la piel, como si fuera una pelusa. ¿Para qué servían al principio? La ciencia cree que eran para termorregulación, es decir, para abrigarse del frío o para la comunicación social, luciendo colores vistosos para atraer parejas o asustar rivales. Poco a poco, a lo largo de millones de años, esas pelusas se volvieron más ramificadas y complejas. Aparecieron las plumas penáceas y, lo más importante, las plumas asimétricas. Al ser un lado más ancho que el otro, la pluma no se dobla con el viento y genera el empuje necesario para volar. Fósiles como el histórico Archaeopteryx del Jurásico ya mostraban esas plumas aerodinámicas en sus alas. La segunda pieza de este rompecabezas es la dieta de reducción de peso y fusión ósea. Si eres un dinosaurio pesado con huesos macizos, la gravedad no te dejará despegar. Durante 50 millones de años, el linaje que condujo a las aves experimentó un proceso de miniaturización. El cuerpo se fue acortando y los huesos se unieron para ganar resistencia y liviandad. La larga cola de hueso de los dinosaurios se redujo a una pequeña estructura fusionada llamada pigóstilo. Sus dos clavículas se unieron en el pecho formando un hueso en forma de V que funciona como un resorte elástico que almacena energía cuando el ave aletea. En el pecho creció una gran pared de hueso llamada quilla esternal, que es donde se anclan los poderosos músculos del vuelo. Y en sus manos, de los 5 dedos ancestrales, redujeron estructuras hasta quedarse con 3 dedos fusionados sobre los que se apoyan las plumas de vuelo. Durante mucho tiempo, los libros de texto mostraban al Archaeopteryx como la única forma intermedia entre reptiles y aves. Pero los impresionantes hallazgos de fósiles en Asia, especialmente en China, nos han demostrado que el Jurásico y el Cretácico eran verdaderos laboratorios de experimentación natural. Por ejemplo, piensen en un descubrimiento fascinante, un fósil llamado Fujian Venator, encontrado en la provincia de Fujian, China. Este pariente de las aves no estaba en las copas de los árboles ni volando por el aire. Tenía unas patas traseras larguísimas, donde la tibia era el doble de larga que el fémur. Los paleontólogos descubrieron que este animal estaba adaptado para correr o vadear en humedales y pantanos. ¿Qué nos enseña esto? Que los antepasados de las aves no solo intentaban conquistar el aire, estaban explorando ecosistemas acuáticos, terrestres y arbóreos muchísimo antes de que el vuelo moderno estuviera perfeccionado. Incluso existió un grupo llamado los enantiornites, las aves más abundantes del Cretácico. Ellas volaban muy bien, pero todavía tenían pequeños dientes en el pico y garras en sus alas, junto con plumas larguísimas en la cola que usaban como adorno para el cortejo. La naturaleza probó decenas de modelos de aves antes de dar con el diseño que sobrevivió hasta nuestros días. Hablemos ahora de una de las transformaciones más alucinantes, el rostro de las aves. Piensa en un tiranosaurio rex o un velociraptor. Sus fauces estaban repletas de dientes filosos y pesados. Ahora piensa en un pato, una paloma o un picaflor. Tienen un pico liso hecho de queratina,
que a propósito es el mismo material de nuestras uñas, y 0 dientes. Entonces, ¿cómo se perdieron los dientes en el camino? Durante mucho tiempo se pensó que las aves perdieron los dientes de un día para otro, pero los análisis de genética moderna nos contaron la verdadera historia. Hace aproximadamente 116 millones de años, en el ancestro común de todas las aves modernas, ocurrió una especie de apagón genético. Los genes responsables de fabricar el esmalte y la dentina dura de los dientes sufrieron mutaciones. Las instrucciones genéticas para hacer dientes se rompieron y quedaron guardadas en el ADN como genes no funcionales. ¿Por qué la evolución permitió este error? Porque el pico córneo estaba entrando en escena. A medida que se desarrollaba el pico en la parte delantera de la boca, las aves encontraron una forma mucho más eficiente de alimentarse. Reemplazar una dentadura pesada por un pico de queratina trajo 2 ventajas biomecánicas enormes. Aligeró drásticamente el peso de la cabeza, algo fundamental para mantener el equilibrio en el aire y no irse de cabeza durante el vuelo, y creó un sistema de procesamiento interno. Para procesar la comida sin dientes, las aves perfeccionaron la molleja, que corresponde a un músculo fuerte en su estómago y que tritura los alimentos. Muchas aves incluso tragan pequeñas piedras para que la molleja muela las semillas o los insectos internamente. Todo este proceso de millones de años nos lleva al gran momento decisivo de la historia del planeta. Hace 66 millones de años, en el límite del Cretácico con el Paleógeno, un asteroide masivo impacta la Tierra en lo que hoy es la península de Yucatán en México. El impacto provocó incendios, oscureció el cielo durante años y cambió el clima global de forma catastrófica. Los dinosaurios gigantes no pudieron adaptarse y desaparecieron, al igual que los grupos primitivos de aves emplumadas como los enantiornites. Sin embargo, un pequeño grupo de aves ancestrales sobrevivió. Al estar el planeta liberado de grandes depredadores y competidores, estas aves sobrevivientes experimentaron un fenómeno científico llamado radiación adaptativa. En un tiempo récord de apenas 5 millones de años tras la extinción, las aves se multiplicaron y diversificaron para ocupar todos los rincones del planeta. Recientes análisis genómicos de un gran proyecto internacional de mapeo de ADN han logrado reconstruir este gran árbol de la vida. Se establecieron diferentes grupos. Las paleognatas, que son el grupo más antiguo, formado por aves corredoras como el avestruz o el ñandú. Las gallo ancerae, que reúne a las aves de corral, como las gallinas o los faisanes, y a las aves acuáticas como los patos y los cisnes. Las elementeaves, un supergrupo bautizado por la ciencia que representa alrededor del 14% de las aves actuales. Se llaman así porque se adaptaron a los elementos de la naturaleza. Las aves del aire, como los colibríes, del agua, como los pingüinos y los petreles, y de la tierra, como los chorlos y las playeras. Y las teyuraves, que incluye a los depredadores del aire, como las águilas y búhos, a los inteligentes loros y al gigantesco grupo de los pájaros cantores, los paseriformes, que representan casi la mitad de todas las aves del mundo. Hemos llegado entonces al final de este capítulo, y te recuerdo que la próxima vez que veas un ave en el parque, en la playa o en la cordillera, recuerda que estás mirando a un superviviente definitivo. No son seres frágiles separados de la prehistoria, son la continuidad directa de una historia evolutiva de más de 200 millones de años que logró transformar el peso de los dinosaurios en la ligereza de un ala en pleno vuelo. Recuerden que pueden volver a escuchar este episodio en YouTube y visitar nuestro Instagram en alasde_chile. Soy Matías Morales y muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy. Durante los últimos minutos estuviste aprendiendo sobre medio ambiente, aves y alguno que otro dato que no tenías antes de escuchar Alas de Chile. Porque más que aves son parte de nuestro patrimonio, más que observarlas, debemos conocerlas. Esto es Alas de Chile, todos los sábados solamente por Metrópolis FM, junto a Matías Morales.